Bien, en esta ocasión vamos a ver lo relacionado con datos agrupados. La segunda parte, puesto que en la primera parte vimos cómo se construían las clases, los intervalos de las clases, el rango, el número conveniente de clases, en fin. Entonces, en esta parte vamos a ver directamente la construcción de una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Y aquí, como pueden ver ustedes, tenemos ya las clases. Hay 12 clases que fueron convenientemente estructuradas, cuyo límite es inferior y superior son los siguientes. La primera clase tiene .80 como límite inferior, 1 como límite superior. Estos son ingresos, o sea, salarios, ¿verdad? Como dijimos cuando trabajamos con clases, con datos agrupados, no tenemos los datos en sí. Partimos de una serie de datos, de una tabla de serie de datos, pero al final de cuentas colocamos tantas clases convenientes como datos tengamos, asegurándonos de que todos los datos caigan dentro del límite inferior de la primera clase hasta el límite superior de la última clase, ¿verdad? Procedemos a sacar la marca de clase, que sería sumar el límite inferior más el límite superior dividido 2, y este promedio lo colocamos acá. Esto significa que hemos obtenido el promedio para cada clase. Ahora quiere decir que ¿cuántos datos son .90? Puede ser .80, puede ser 1, pero el representativo es .90. Y la frecuencia, la cual obtenemos de la serie de datos, es 10. Para la siguiente clase, la frecuencia, o sea, el número de datos que caen o de personas que ganan entre 1 y 1,20 son 12. Y así nos vamos con la frecuencia de cada clase, ¿verdad? Hasta llegar a la última clase y sumamos los datos, sumando las frecuencias obtenemos el total de datos, que es 50. Luego vamos a encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser igual a dividir la frecuencia absoluta entre n por 100. 10 entre 50, .20 por 100, 20%. Y así lo obtenemos la de cada uno. 9 entre 50 por 100, 7 entre 50 por 100, 3 entre 50 por 100 nos da 6, y en fin, tenemos la frecuencia relativa. Luego procedemos a sacar la frecuencia acumulada, y la frecuencia acumulada la vamos a encontrar colocando la primera frecuencia, que es 10, la copiamos y la ponemos acá. La siguiente frecuencia será 10 más 12, 22 más 9, 31, más 7, 38, más 3, 41, y así nos vamos hasta llegar a 50, que es el número total de datos, igual que este. Eso es frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada la encontramos más o menos de la misma forma y encontramos la frecuencia relativa inicial. Y la frecuencia relativa acumulada, que también es el porcentaje, va a ser igual a la primera frecuencia acumulada dividido el último dato, o sea n, por 100. 10 entre 50 por 100 da 20, 22 entre 50 por 100 da 44%, 31 entre 50 por 100 da 62, y así nos vamos con todas las frecuencias acumuladas, relativas acumuladas, hasta llegar a un 100%, ¿verdad? Con esto ya podemos construir nuestras gráficas. Y para construir nuestras gráficas vamos a colocar en X las marcas de clase, o sea, el salario en miles, y en Y las frecuencias, o sea, las personas. Aquí tenemos, y la gráfica esta de barras nos da ya alguna tendencia, o nos dice, ya nos permite explicar cómo se comportan los datos. Pero en la otra, la de las frecuencias acumuladas, por la ojiva, aquí podemos sacarle mucho provecho, siempre colocando las marcas de clase en X y el porcentaje acumulado en Y de personas. Por ejemplo, podríamos decir que el 18%, o sea, entre 44 y 62 hay 18%. El 18% de las personas gana entre 1100 y 1300 más o menos, ¿verdad? Porque cuando hacemos coincidir 1100, 1300, el 18% ganan acá, ¿verdad? O sea, entre 44 y 62, o sea, un 18%. Esa es la utilidad que tienen estas gráficas. Si hemos entendido esto, estamos listos para pasar a lo que es el primer ejercicio. Dice, desarrolle la tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados para los siguientes datos y encuentre
número de clases, tamaño del intervalo, marca de clase, frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada y grafique la curva de frecuencia relativa acumulada. O sea, esta, ¿verdad? Esta es lo que queremos que grafique colocando las marcas de clase en la X, como decíamos, y el porcentaje acumulado en Y. Para el ejercicio 2, igual, desarrolle la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados para los siguientes datos y encuentre las mismas cosas, ¿verdad? Y aquí tenemos los datos. Estos datos ya están ordenados. Vamos al ejercicio 3, y el ejercicio 3 dice, tenemos ingresos semanales en quetzales y el número de tiendas. Aquí tenemos las clases, aquí tenemos las tiendas y las preguntas serían, dados los datos semanales de ingresos en quetzales de las tiendas de una ciudad, A. Construya la tabla de frecuencias acumuladas. Grafique las frecuencias acumuladas en el eje X los ingresos y en el eje Y las tiendas. Trabajando con los datos y trazando en la curva de la frecuencia acumulada, indique cuántas tiendas vendieron 1400.50 quetzales, cuántas tiendas vendieron 3000.50 quetzales, cuántas tiendas vendieron 2000 o menos, cuántas tiendas vendieron 2001 o más. Trabajar con la página 28 a la 30 del libro de texto. Este es en la edición que yo tengo. Posiblemente ustedes tengan otra edición, pero siempre están estos datos, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea que tienen que hacer. El trabajo es un ejercicio, no es una tarea todavía. Son ejercicios sobre datos agrupados. Cualquier consulta estaría a la orden.